Dios los bendiga a todos. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Dado las circunstancias, lo más cómodo que puedan estar y que estén tranquilos, confiando en el Señor, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Eh, bueno, quiero en este momento compartir, ¿verdad? Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quería pues traer como una pequeña reflexión y se encuentra en el libro de Jeremías. Como base vamos a usar el versículo en Jeremías 6:16. 6:16, vamos a usar ese como base y vamos a ir a varios versículos, pero pues quería añadir, ¿verdad? Una pequeña reflexión como una participación, ¿verdad? Una participación a la página. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 6:16. Y dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchar al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Bueno, oremos. Padre amado, Dios santo, mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Damos gracias, gloria y honra, Señor amado, por esta oportunidad, Padre amado, por esta bendición, Señor amado, de poder, Padre santo, compartir con mis hermanos, Padre amado, Dios santo, esta palabra, Señor amado. Le pido, Señor amado, que sea usted hablando por medio de mis labios, Señor amado, que sea su Espíritu Santo tocando, Padre amado, los corazones, que sea usted, Señor amado, llevando esta palabra, Padre, para que haga el efecto por el cual usted le envía, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Glorifíquese, Padre Santo, que nosotros nos encargaremos de darle la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces, hermanos, estamos en Jeremías 6:16. Y cuando vemos este versículo, dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Entonces, me gustaría tener ese versículo como base y básicamente traer y compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en relación a esto que está sucediendo, lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? En el mundo entero. Es algo que tiene a todo el mundo turbado, es algo que tiene a todo el mundo preocupado, ¿verdad? Con temor, con miedo, con incertidumbre, que todas esas cosas sabemos y entendemos que son cosas que no, pensamientos, ¿verdad?, que están en nuestras mentes por las circunstancias que están pasando, que uno podría decir somos humanos y es normal que nos sintamos así. Pero también tenemos que ver la fuente y el motivo por qué estas cosas están pasando. Y es eso lo que Dios me ha tocado en mi corazón, ha puesto en mi corazón. Es eso lo que nosotros nos tenemos que enfocar, es en el por qué está pasando estas cosas. Cuando vemos este camino, cuando vemos este versículo de Jeremías 6:16, aquí vemos, ¿verdad?, una ordenanza que Dios le está dando al pueblo, ¿verdad? Que básicamente se chequeen, ¿verdad? Que se analicen por qué están en la situación que están, ¿verdad? ¿Por qué están en la situación que están? Si nosotros nos vemos un poquito menos antes del 6:16, dice en el capítulo 6, vamos al 1: oír, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en tocado, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión,
Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como Avir el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Aquí vemos en el versículo 6, dice: porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortar árboles y levantar vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. De violencia. Y continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Dice que nunca cesa de emanar su maldad. Aquí tenemos que ver y analizar lo que nos está diciendo Dios. Lo que nos está hablando Dios en medio de toda esta situación. ¿Por qué esta situación? Vemos y entendemos que la palabra, esto no es nada nuevo. La palabra habla de pestilencia, la palabra habla de enfermedades, la palabra habla, ¿verdad?, de plagas y terremotos, rumores de guerra. Pero también la palabra habla que nosotros como iglesia tendríamos que estar velando. Como iglesia nosotros somos atalaya, como iglesia nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, dice la palabra. Pero nosotros entendemos que como en el pueblo antiguo, en el Viejo Testamento, podemos nosotros leer y entender como lo que está pasando aquí en Jeremías, también Isaías, también Ezequiel, que estos eran profetas, ¿verdad?, levantados por Dios en tiempos donde la palabra cesaba, donde la palabra no era escuchada, donde la palabra no era recibida de una manera, ¿verdad?, de una manera con gracia. No querían escuchar lo que Dios tenía que decir, ¿verdad?, en otras palabras. Entonces vemos, ¿verdad?, y podemos asimilar que estamos en esos tiempos hoy en día también. Estamos en tiempos donde la palabra de Dios nos quiere ser escuchada. Estamos en los tiempos donde la palabra de Dios cesa, donde la palabra de Dios es pisoteada, donde la palabra de Dios básicamente la tienen en el piso. Y eso es ¿por qué? Porque vemos un mundo que ha puesto su espalda hacia Dios. Vemos un mundo que no quiere escuchar a Dios. Ha sacado a Dios de sus escuelas. Ha sacado a Dios de sus casas, de sus hogares. Ha sacado a Dios de su corazón. Aunque sabemos y entendemos, ¿verdad?, que la única forma y manera de tener relación, ¿verdad?, con Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Pero cuando el mundo, ¿verdad?, usted viene y pregunta a la gente que no son cristianos, que no se han convertido, usted les pregunta si ellos tienen a Dios. Ellos le dicen: yo los tengo en mi corazón. Ellos le dicen: sí, yo conozco a Dios. Pero eso es una mentira, porque nosotros entendemos que hay una diferencia en ser creación a ser hijo de Dios, ¿verdad? Y eso lo entendemos cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo en agua y en espíritu, ¿verdad? Que era necesario nacer de nuevo y que nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces eso lo tenemos entendido nosotros ahora que conocemos la verdad. Pero cuando uno andaba en el mundo, uno era ciego. Uno era ciego y no entendía lo que era conocer a Dios. Uno simplemente se quedaba con esa de que uno se persinaba y todas esas cosas. Pero cuando uno viene a la verdad, cuando uno viene y tiene un encuentro con Jesús, como lo tuve yo, como lo tuvimos todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a entender, dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces nosotros ahora somos libres, pero no en libertad para hacer lo que nosotros nos venga en mente a hacer, sino que con respeto, sino que con reverencia a Dios. Ahora somos libres en el Espíritu. Somos libres en el Espíritu. Quiere decir que ahora ya nos ceñimos nosotros, nos ciñe otro, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que tiene el poder para renovar y transformar nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando leemos este libro, ¿verdad?, este versículo 16, en Jeremías 6:16, que dice,
Paraos en los caminos. Paraos en los caminos quiere decir entonces, si nosotros analizamos ese versículo, paraos en los caminos quiere decir que ya ibas caminando, ya ibas en un camino hacia un lugar, ya ibas hacia un destino, ya ibas hacia un destino. Pero aquí la palabra nos manda a decir paraos, en otras palabras, párate y mirar tu alrededor. La palabra nos manda siempre a velar, a estar viendo, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Orad y velad para que no caigáis en tentación, dice la palabra. Entonces nos manda la Biblia a que velemos por nosotros mismos, a los que tienen familia, a que velen por su familia, que ellos son los sacerdotes de sus casas, de sus hogares, de sus hijos. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios por lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces aquí nos manda, dice, mirar y preguntar. Preguntar por las sendas antiguas. Las sendas son los caminos. Por los caminos antiguos. En otras palabras, aquí lo que nos está diciendo es preguntar a otros que ya han caminado por este camino. Preguntar a otros, ¿verdad?, que ya han caminado por este camino, cómo ha sido, qué es lo que puede uno encontrarse en lo que queda enfrente de uno, lo que va delante de uno, hacia donde uno se está dirigiendo. Preguntar. Paraos primeramente en los caminos y mirad y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Y anda por él. En otras palabras, coge ese buen consejo y anda por él. Ya, y anda por él. Pero ¿qué dice aquí? Me llama la atención. Que el pueblo contestó, no andaremos. No andaremos. Y a eso quiero llegar. No andaremos. No andaremos. Podemos decir, una contestación bien firme, bien, ¿verdad?, fuerte. No andaremos. En otras palabras, no nos importa. No nos importa que el camino en que nosotros vayamos nos lleva a perder. No nos importa el camino que nosotros estamos. No nos importa. Y así es que está el mundo. El mundo está diciendo no andaremos. Cuando uno sale afuera a las calles, la gente le predica a la gente. Ellos dicen no andaremos. Cada vez que uno ve y le da un tratado a una gente, ellos dicen no andaremos. Cada vez que uno va, ¿verdad?, y le dice a alguien, Dios te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Y ellos dicen, no andaremos. Esa es la respuesta que el mundo le ha dado a Dios. Esa es la respuesta que el mundo le ha dado a Jesús. Esa es la respuesta que el mundo le ha dado al Espíritu Santo. Pero lo más triste de todo esto es que la iglesia también le ha dado esa respuesta a Dios. La iglesia también le ha dicho no andaremos. Aquí aquí el profeta le estaba hablando al pueblo de Dios, le estaba hablando a los israelitas. Él no le estaba hablando a gente paganas. Él no le estaba hablando a gente que no creían en Jehová. Él le estaba hablando a un pueblo, al mismo pueblo que fue libertado de Egipto, al mismo pueblo que fue y pasó por el desierto. Estos eran descendientes de esta gente. Ya, entonces él está hablando a un pueblo que conoce quién es Jehová, que ellos han escuchado de quién es Jehová. Y así hay muchos que han escuchado quién es Jehová, pero dicen ellos, no andaremos. Y dice más, el 17, puse también sobre vosotros atalayas. Y atalayas podemos asimilar que hoy en día un atalaya, ¿verdad?, es un pastor, es un líder. Los atalayas en aquellos tiempos eran alguien que se paraba y era un vigilante. Podemos decir un vigilante que cuando venía el enemigo, ellos daban aviso de que venía el enemigo para que se estuviera preparado. Y eso es lo que es un pastor hoy en día, un líder hoy en día en la iglesia, sea diácono, ujiere. Eso es un atalaya. El padre de familia es un atalaya para su casa, para su hogar. Uno puede ser un atalaya en su trabajo. Uno puede ser un atalaya en su vecindario, en su complejo de building, con sus vecinos. Uno puede ser un atalaya. Y aquí dice la palabra que puse también sobre vosotros atalayas. Quiere decir que habían vigilantes. ¿Y qué dice? ¿Qué dijesen? Escuchar al sonido de la trompeta. En otras palabras, dándole aviso. Habían atalayas dándole aviso al pueblo cuando las cosas iban a ponerse mal. Habían atalayas dándole al pueblo aviso cuando, ¿verdad?, venía un ataque. Había atalayas. Eso no era falta de que no hubiera líder, no era falta de que no hubiera, ¿verdad?, alguien avisándole. Ahí había, dice la palabra.
Pero ¿qué dijeron ellos? No escucharemos. Asimismo es lo que dice el mundo. No escucharemos. No andaremos y no escucharemos. No andaremos y no escucharemos. Asimismo, el mundo, el impío, el que no conoce a Cristo, el que no le ha entregado la vida a Cristo todavía, el que no ha tenido una experiencia con Él, un encuentro con el Señor, eso es lo que dice. Y yo era uno de esos. Yo era uno de esos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno anda en el mundo, la misma Biblia lo dice, que andamos en ignorancia. Andamos en ignorancia, no conocemos, ¿verdad? Esa verdad. Por eso es que la verdad te hará libre. Cuando tú la conozcas, te hará libre. Pero hasta que no te haga libre, tú eres un esclavo, esclavo del pecado. Entonces, tú no conoces la libertad. Ellos no saben que andan esclavos. Yo no sabía que era un esclavo del pecado hasta que yo fui hecho libre por Jesús. Mis cadenas fueron rotas. Tuve una experiencia. Y eso es lo que Dios quiere darle a todo el mundo, experiencia. Pero esto viene a más. Esto viene a más. Yo me quiero enfocar en lo que dice el 16, en el final. No andaremos y el 17 no escucharemos. Y esto me trae, ¿verdad? Mucho tristeza, lo digo de verdad, ¿verdad? Porque esto yo siento, ¿verdad? En todo esto que está sucediendo, que Dios está airado, Dios está cansado, Dios está triste. Y los atalayas eran alguien que, ¿verdad? Eran los que daban avisos por el mal que venía, por el enemigo que venía a atacar. Y nosotros somos hechos eso. Ahora, hoy en día, cuando la palabra nos manda a difundir el evangelio, a difundir las palabras, a llevar las buenas nuevas del evangelio a todas partes, es eso mismo, somos atalayas. Estamos llamados a ser atalayas, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Somos de aquí, pero somos peregrinos. Estamos aquí, pero somos peregrinos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y ese es el problema que estaba pasando en este pueblo. El problema era que Dios le estaba hablando a ellos, Dios le estaba llamándole la atención a ellos, Dios estaba queriendo que ellos, ¿verdad?, se corrigieran, que ellos se volvieran de su mal camino, que ellos se pusieran en orden con Él. Y ellos decían, no andaremos, no escucharemos. Entonces, ¿qué pasa? Ese no andaremos, no escucharemos, pues traía consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo. Si nosotros asimilamos esa situación a los tiempos de hoy, eso es lo que está pasando. La gente está diciendo no andaremos, la gente está diciendo no escucharemos, y el mismo pueblo de Dios está diciendo lo mismo. El mismo pueblo de Dios está diciendo lo mismo en sus acciones, en su conducta. ¿Por qué es que el mundo no quiere convertirse? ¿Por qué es que el mundo no cree en la iglesia? ¿Por qué es que el mundo no sabe que Cristo vive, que Cristo viene, que Cristo es de verdad? ¿Por qué? Por los testimonios que se están dando en las iglesias. Porque en la iglesia el cuerpo de Cristo no está haciendo el labor que le corresponde hacer. No estamos haciendo el labor que nos corresponde hacer. No estamos dando ese ejemplo. La misma Biblia dice que por nosotros el nombre de Jesús es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado. Hay una gran mayoría de iglesias que está dormida. Lo vemos en Ezequiel 37 cuando Dios le dio una visión al profeta Ezequiel y le enseñó. Le enseñó la condición en la que estaba la iglesia. Le enseñó la condición en la que estaban los líderes. Le enseñó la condición en la que estaba el pueblo. Vemos también cuando Dios le dijo a Moisés, cuando le estaba dando, ¿verdad?, las tablas de los mandamientos. Y el pueblo, cuando miraba que Moisés no bajó abajo, le pidió, ¿verdad?, a Aarón que le hiciera un becerro. Y vino Aarón en ignorancia. Bueno, no voy a decir en ignorancia, porque él sabía que eso era abominación. Y él vino, y la presión del grupo, la presión del pueblo lo hizo a él hacer un becerro. Un becerro, y todavía se atrevió a decir que le iban a dar culto a Jehová por medio de ese becerro. Y tuvo que Dios decirle a Moisés, ve abajo que el pueblo tuyo, porque Dios no tiene comunión con ningún pueblo que no es santo como Él es santo. Pero Dios en su misericordia, porque en esa misma acción que Él manda a Moisés abajo, eso mismo es misericordia, porque Dios mismo podía haber destruido a ese pueblo.
Dios mismo podía haber desinagrado a ese pueblo. Él mismo le había dicho a Moisés que él podía deshacer a ese pueblo y hacer un pueblo nuevo y que él fuera el líder. Pero Moisés clamó por ello y Dios pues perdonó. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día también, hermano y hermana. Es eso lo que está pasando. Dios está molesto, Dios está dolido, Dios está cansado, Dios está triste por la condición de su pueblo, por la condición de su cuerpo, porque acordémonos que nosotros somos la novia de Jesús. La novia de Jesús. Y se supone que nosotros tenemos que estar santos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. El enemigo está cogiendo ventaja. Dice la palabra que no ignoremos sus maquinaciones. No la ignoremos, las maquinaciones. Ahora que estamos en estos tiempos metidos en nuestros hogares es cuando nosotros tenemos que entender y recapacitar. Por eso es que aquí dice en el 16, paraos en los caminos. Ahorita estamos parados, ahorita no podemos hacer nada. Ahorita tenemos tiempo para mirar alrededor. Dice, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Y sabe que esta es la senda antigua. Esta palabra es la senda antigua porque esta palabra es nuestra guía. Esta palabra es nuestro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Esta palabra es nuestro camino. Esta palabra es la senda. Esto es lo que nosotros nos tiene que guiar y cuando nosotros nos metemos a leer, a escudriñar esta palabra, nos manda a separarnos, nos manda a ser santos, nos manda a ser obedientes, nos manda a ser fiel. Aún en estos tiempos donde sabemos y entendemos que la crisis está grande, que la situación está incierta, que nosotros no podemos en realidad estar confiado que porque nosotros somos cristianos no nos puede tocar algo, que porque somos cristianos nosotros no podemos ser tocados por este virus, por cualquier enfermedad o por cualquier circunstancia. Es más, dice la palabra que es por medio de aflicciones que nosotros heredaríamos el reino de los cielos. Las aflicciones son necesarias para un cristiano. Las aflicciones son necesarias porque es por medio de ellas que nosotros vamos a perseverar. Es por medio de ellas que nosotros vamos a alcanzar esa corona que nosotros estamos luchando todos los días en querer conquistar. Pero esto es lo que pasa. Por eso es que Dios ha tomado tomó este tiempo de decirle al profeta. Dile a mi pueblo que paren en los caminos y miren y preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la cosa. Hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros estamos cimentados en esta senda, en esta palabra, vamos a hallar descanso en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. Vamos a hallar calma. Vamos a hallar, dice aquí la palabra, que hallaremos descanso para vuestra alma. Descanso. Cuando tú estás descansado, tú estás en paz, tú estás tranquilo. Cuando tú estás descansado, tú tienes fuerza. Porque no estás gastando fuerza, estás descansando. Y el descanso de nosotros es Jesús. El descanso de nosotros es creer y saber y entender y tener fe en que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Ya? Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, me gustaría también tocar, si nos vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Nos vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Y me gustaría, este es un versículo que todos hemos escuchado. Y en estos tiempos, ahorita en este momento que estamos viviendo, pues mucha gente lo han citado. Pero hay que ponerle mucha atención. Segunda de Crónicas 7:14 dice, voy a leer desde el 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí nuevamente volvemos a ver lo que está pasando. Dios hablándole al pueblo. Dios hablándole al pueblo que se corrijan, que haya una corrección en ellos mismos, que ellos entiendan y recapaciten.
que ellos comprendan de qué es lo que ha pasado en sus vidas, qué camino están cogiendo, qué camino están llevando. Aquí nos dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. En otras palabras, cuando estas situaciones lleguen, si estas situaciones llegan, es por consecuencia. Si estas situaciones llegan, donde yo voy a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y lluvia podemos hablar de vida. Ahorita vemos que estamos encerrados, cada quien en sus hogares. Ahorita podemos entender que allá afuera no hay lluvia, hay sequedad, porque no se está haciendo lo normal. No se está viendo, ¿verdad?, la vida rutinaria que uno tiene. Podemos decir que, como leí en Jeremías, parados en los caminos. Ahorita estamos parados. Aquí nos vuelve y nos repite. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Si no hay lluvia, no puede dar cosecha en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Estará pasando ahorita esto, pestilencia? ¿Estará pasando pestilencia ahorita? Hambre. ¿Estará pasando ahorita este virus que está pasando ahorita? Las cosas que está causando, que la gente se está yendo a los supermercados, llevándose todo, ¿verdad? Arrasando con todo, sacando todo de los supermercados, que uno no puede hallar nada, ¿verdad? Entonces, si enviar, ¿qué es lo que quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Dice Dios aquí en su palabra. ¿Cuál es la reacción que se supone que nosotros tengamos en estos momentos? ¿Cuál es la reacción que se supone que el pueblo de Dios tengamos en estos momentos? Lo dice aquí en el 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, si tú dices que tú eres cristiano, si tú dices que crees en Dios, si tú dices que vives para Dios, que te guardas para Dios, y está pasando esta cosa, aquí hay una directriz que dice Dios que tenemos que hacer. Primeramente, humillarnos. Si se humillare mi pueblo, humillarnos ante Dios es darle a Él el control total y reconocer que Él es el que tiene control. Aquí nosotros no controlamos nada. Aquí nosotros simplemente somos siervos inútiles que hacemos lo que estamos supuestos a hacer. Aquí nosotros simplemente por su gracia y su misericordia estamos vivos y que no hemos sido consumidos, dice, por su misericordia. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en las manos de Dios, que Dios es el que da vida, Dios es el que la quita. Dice que Dios es el que hace la paz y también crea la adversidad. Las dos cosas provienen de Él. Entonces dice la Biblia también más. ¿Quién es aquel que dice que pasó algo que Jehová no mandó? Queriendo decir que Dios controla todas las cosas. Dios controla todas las cosas, pero Dios quiere llamar la atención de su pueblo. Y cuando Dios quiere llamar la atención de su pueblo, Él lo hace y lo hace de una manera que la gente, tal vez el mismo pueblo cristiano, no puede entender, porque dice, pero nosotros somos cristianos. Esto no nos puede pasar a nosotros, pero ese es el engaño. Porque sí, Dios nos protege, pero cuando Él mira que su pueblo está yéndose en un camino que no es el camino correcto, cuando Él está viendo que el pueblo de Él está cogiendo un rumbo que no es el rumbo, que está saliendo del enfoque, que está perdiendo el enfoque en Él, pues Él nos dice, por medio de sus profetas, por medio de su palabra, nos dice, paraos en los caminos. Ahí lo leímos en Jeremías 6:16, paraos en los caminos. Y preguntad, y mirad, dice, mirad. Pero aquí nos dice, si sumiera a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Sigue hablando de camino. Sigue hablando de rumbo hacia donde uno va. Nosotros estamos aquí peleando la buena batalla de la fe porque tenemos nuestros ojos, nuestra mirada puestas en Cristo. Tenemos un galardón que nos está esperando. Tenemos una meta que nos está esperando, que es Jesús, que es una salvación eterna. Pero para llegar a ese punto tenemos que mantenernos rectos en este camino. Tenemos que mantenernos firmes en este camino. Porque si no, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Entonces Dios, en su misericordia, como mira que vamos tal vez cogiendo un rumbo equivocado, como pueblo de Dios, pues Él nos tiene que, yo he estado diciendo, time out. Nos tiene en time out. Cuando un padre corrige a un niño, aquí, en los Estados Unidos, go to time out, le dicen.
Ve a timeout. Y ese timeout es que no puede jugar. Ese timeout es que vaya y coja un tiempo de aislamiento para que analice, para que piense, para que entienda que eso fue consecuencia a sus acciones. Y eso es lo que yo siento que es lo que está pasando hoy en día. Dios nos está a nosotros poniendo en timeout. Y no solo a nosotros, a su pueblo, también al mundo entero, porque Dios está airado. El mundo le ha dado la espalda a Dios. El pueblo de Dios está ahorita dormido. No estamos haciendo lo que estamos supuestos a hacer. Entonces Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que permitir algo para que nosotros entremos en razón. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos que entrar en razón. Tenemos que meternos más y más en la palabra para nosotros entender por qué están pasando las cosas y qué es lo que Dios nos quiere decir. Y voy a llegar a ese punto de qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero vemos aquí el 16 entonces, perdón, el 14. Y se convertirán de su malo. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios lo que quiere es sanarnos. Dios lo que quiere es que nosotros estemos puros, que estemos preparados, dice que Él quiere una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y eso es lo que Dios quiere hacer, limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Pero somos nosotros los que no queremos entender lo que Dios quiere hacer. Somos nosotros. Y dice más, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos vida eterna. Dios lo que quiere es sanarnos. Dios lo que quiere es que nosotros le seamos fieles a Él en todo lo que nosotros hagamos. Él lo que quiere es que nos enderezamos. Él lo que quiere es que entendamos que ahorita los tiempos son malos. Son malos. Ahorita no es tiempo de la iglesia estar viéndose uno a lo otro, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo. Ahorita es el tiempo de que todos nos pongamos en un solo espíritu, en un solo sentir, y que vayamos por esas almas, porque el enemigo está cogiendo ventaja. El enemigo ya está preparando el escenario para esa gran tribulación que sabemos y entendemos nosotros, la iglesia, que no vamos a ser parte de esa gran tribulación. Nosotros vamos a irnos. Viene Jesús. Él viene. Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Nosotros tenemos que estar preparados, y eso es lo que Dios está haciendo, preparándonos. Pero para Él prepararnos nos tiene que limpiar. Limpiar, porque sí, hermano, se ha contaminado la iglesia. Se ha contaminado, hay tantas cosas que están pasando dentro de la iglesia que Dios está queriendo limpiar. Dios está queriendo limpiar, purificar y quitar todas esas cosas que está evitando de que Dios se glorifique. Si dice la palabra que en estos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Por qué no estamos viendo eso? ¿Por qué no estamos viendo ese derramamiento del Espíritu Santo en gran manera? Hablaban mis hermanos del avivamiento e hicieron 2 estudios el viernes y el sábado del avivamiento. Pero ese avivamiento empieza con nosotros, individualmente. A mí me gusta asimilar eso como una leña. A mí me gusta, o un carbón, mejor dicho, para entender mejor. Un carbón, cuando uno hace un barbecue y ahí está un grill, ahí hay carbones. Pero el carbón, hay un carbón que si tú le prendes la mecha a ese carbón pega la mecha todo y se pega ese fuego, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que hacer uno individualmente, prenderse. Prenderse por medio de la palabra, prenderse, ¿verdad? Buscando, parado en los caminos y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andar por él. Y no seamos como este pueblo que dijeron no andaremos. No seamos como este pueblo que dijeron no escucharemos. Nosotros tenemos que aprender. Dice que esto se escribió para nuestra enseñanza. No podemos cometer los mismos errores. Dios está queriendo que un pueblo, el pueblo de hoy en día, Dios quiere que nosotros nos pongamos en la brecha, que nosotros peleemos esa buena batalla de la fe, que nosotros, ¿verdad?, hagamos la diferencia, que nosotros hagamos la diferencia. Si nosotros vemos, ¿verdad?, y nos vámonos a Primera de Reyes,
Primera de Reyes 17, 1. Me llama la atención aquí porque estamos hablando de Elías. Elías, un profeta de Dios. Elías, un profeta de Dios. ¿Y qué es lo que dijo Elías en 17? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Habla que iba a haber pestilencia, que iba a haber sequedad, no va a haber lluvia. Acordémonos, ¿verdad? En el último versículo que leí en Segunda de Crónicas, si yo parare la lluvia, dijo, si yo cerrare los cielos y no hubiera lluvia aquí, eso es lo que está pasando. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, esto es lo que Jehová le dice al profeta Elías después que él le dijo esto a Acab. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo él mismo Dios le dio la orden al profeta Elías que le dijera eso a Acab. Y el mismo Dios le dijo a Elías, vete, apártate, escóndete. Pero yo te voy a proveer en medio de ese aislamiento. Yo te voy a proveer. Yo te voy a proveer. Y Dios hizo lo imposible, porque aquí vemos que Dios mandaba a cuervos. Hermano, cuervos eran animales inmundos, animales que comen basura. Ya, animales que comen basura, que sus alas son negras. Ya, y sabemos e identificamos que la luz blanca, las tinieblas oscuras, ¿verdad? Entonces podemos decir que eran inmundos estos animales. Y estos animales fue lo que Dios usó para darle de comer a su siervo, a su profeta Elías. Mire qué lindo es Dios. Dios permite las consecuencias, Dios permite, ¿verdad?, las situaciones del aislamiento, pero en ese mismo aislamiento Dios se glorifica. En ese mismo aislamiento Dios te da alimento, Dios te cesa, Dios te da de comer, Dios te da el pan, Dios te da el agua. Y el pan de nosotros, porque dice la misma Biblia que no solo del pan vivirá el hombre, pero sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y aquí vemos que dice, y vino a él palabra de Jehová. En otras palabras, Dios habló. Esta senda, esta palabra, este pan de vida, es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, que nosotros necesitamos aplicarla, nosotros necesitamos predicarla, llevarla a ese mundo que está sin fe, sin esperanza, a ese mundo que en estos momentos no entiende lo que está pasando. Pero ¿saben por qué no entiende? Porque no tienen la verdad, pero nosotros la tenemos. Nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, esa luz. Tenemos que hacer esa luz. ¿Y qué pasó aquí? Entonces vemos que Dios mandó a dar una palabra a ese rey, se la da Elías al rey, el rey obviamente se enoja, entonces Dios le dice, apártate, vete allá que allá yo te voy a suplir, vete allá que yo te voy a dar de comer y te voy a mientras todo esto pasa. ¿Y qué pasó después? Me llama mucho la atención porque vemos en el versículo 8, ¿verdad? Y el pastor predicó de esto la última semana, el último domingo. Que Dios cambia la situación, si no me confundo, ¿verdad? Dice, vino en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ya cuando se había secado, ¿verdad?, el arroyo, porque ya no había llovido sobre la tierra, entonces viene Dios. Ya, porque tal vez Dios siempre nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Nos va a enseñar y nos va a permitir ver la mano de Él en nuestras circunstancias. Ahí Él lo metió a esa circunstancia y Dios mismo le suplió, porque juntamente con la prueba Dios te da la salida, dice la palabra. Así que en estos momentos no tenemos que estar ahí decayendo, no tenemos que estar ahí, ¿verdad?, falta de fe. Aquí ahorita en estos momentos es que se va a probar quién está para Dios y quién está para Él mismo, para Él mismo. Porque en estos momentos que estamos en aislamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad, en todo este tiempo libre que tenemos? Porque cuando todo estaba normal, cuando no había ninguna cuarentena,
pues nosotros podíamos decir y llegar a la casa cansados. Hoy voy a leer la Biblia en nuestra mente, lo decíamos en camino a casa, pero cuando llegamos no lo hacíamos, ¿verdad? Y muchas cosas, otras cosas más que tenemos que estar haciendo, que tal vez buscamos excusas o tal vez no eran excusas, tal vez eran parte del trabajo, tal vez era cansancio humanamente hablando, ¿verdad? Pero entonces Dios viene y nos separa. Por eso es que Dios, como nosotros no nos vamos a parar a nosotros mismos, como nosotros no vamos a decidir quedarnos en casa, ¿verdad? Los días que vayamos a quedarnos en casa por esta situación que está pasando, entonces Dios lo tiene que hacer, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano, porque nosotros los que nos preocupamos es por lo material. Tenemos que pagar renta y eso es humano, tenemos que hacerlo. Tenemos que pagar renta, pero en estos momentos, ¿verdad? Todo eso se va al lado. Todo eso se va al lado. Dios es tan perfecto que todo eso se va al lado. Ahorita el enfoque está en que no podemos salir. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vemos aquí el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dios es el que nos sustenta, hermanos. Es Dios. Aquí vemos que él le dio de comer pan y agua en ese arroyo de Querit. Fue Dios el que le estaba dando ese alimento. Cuando ya llegó y verá, ya no llovía y ya verá, estaba seco, dice la palabra, el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios vino y le dio especificaciones que fuera, verá, a este lugar, a Sarepta. No solo a suplir una necesidad, pero él también iba a seguir viendo la mano de Dios, porque Dios mismo dice, Dios mismo lo iba a sustentar. Y no solo a él iba a hacer una bendición. En medio, hermano, en medio de esta sequedad que había, Dios estaba supliendo. Dios iba a sustentar en medio de esta sequedad que había. Eso es lo lindo y lo maravilloso de Dios, que Dios hace lo imposible, ¿verdad? En las cosas imposibles Dios hace lo posible. En lo que uno piensa que no se puede hacer, Dios lo hace. Y eso es lo que Dios estaba haciendo aquí, ¿verdad? Y si nosotros leemos toda esa historia, el 17, vemos pues cómo Dios se glorificó por medio de Elías a la viuda, y la viuda pues creyó en Dios, y también Dios suplió dos situaciones le dio de comer y alimentó a Elías, ¿verdad? Y también le resolvió el problema a la viuda. Se glorificó. En todo esto que está pasando ahorita, Dios se va a glorificar. Todo esto pasa por algo. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Que Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que analizar nuestras vidas. Tenemos que examinarnos. Tenemos que en realidad buscar en espíritu y en verdad al Señor. Tenemos que en realidad analizarnos, coger este tiempo libre para ver cómo estamos ante los ojos de Dios. Porque los tiempos se van a poner peores. Las cosas van a ponerse peores, ¿verdad? Los tiempos son malos. La Biblia no habla que se van a mejorar las cosas. No, la Biblia habla que esto va de ir de peor en peor por cuanto se endureció el corazón de muchos. Dice, por cuanto se multiplicó la maldad. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo. Vemos que no hay amor hoy en día en la sociedad. Vemos que hoy en día al hacer lo bueno es malo y a lo malo bueno. Vemos que hoy en día nosotros los cristianos nos acosan. Verá que ahora hay muchos cristianos, ¿verdad? Que le da vergüenza, le da pena hablar de Dios en las calles. Le da pena, le da vergüenza hablar de Dios a su compañero de trabajo. Y eso a Dios tiene molesto, porque el que niega a Dios aquí en la tierra, Él lo va a negar, dice su palabra, ante el Padre. Entonces, eso es lo que Dios está viendo. Eso es lo que Dios está viendo, y Dios está diciendo, esto es lo que Dios está diciendo. Si nos vamos, ¿verdad? Al 18:21 del mismo Primera de Reyes, 18:21. Y me gusta esto porque dice la palabra que después de lo que pasó en Sarepta y todo eso, vino Elías y se encontró con Acab, ¿verdad? Porque todavía estaba la sequedad y todo eso. Habían tantas cosas. Pasaron años, dice la palabra aquí. Después que pasaron muchos días, mejor dicho, en el tercer año. Entonces, imagínense, todo ese tiempo Dios estaba sustentando a Elías. Pero entonces él se encuentra con Acab y vemos, y él le dice, bueno, reúne al pueblo. Y aquí me gusta lo que le dice Elías al pueblo. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal
ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Jesús. Me llama mucho la atención esto, porque es esto lo que Dios está diciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice Dios? ¿Hasta cuándo nos dice el Señor que Él tiene que estar viendo las actitudes y conductas no de cristianos? ¿Hasta cuándo Dios va a tener que estar hablándole al mundo de que Él viene? ¿Hasta cuándo Dios va a tener que estar aguantando, verdad, la poca vergüenza que muchos en su pueblo está haciendo? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, te vas a humillar? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, vas a abrir tus ojos de la ceguedad espiritual, de la coma espiritual? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la cosa es que el mundo también dice, ¿hasta cuándo? El mundo también le pregunta, ¿hasta cuándo? El mundo también pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar en nuestras casas? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? ¿Hasta cuándo no vamos a ir a trabajar? La iglesia pregunta, ¿hasta cuándo no vamos a ir al templo? ¿Hasta cuándo no me voy a congregar? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Solo nos preocupamos hasta cuándo lo que nos conviene. Pero no nos ponemos a analizar que Dios nos dice, como le dijo a este pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vemos que en Jeremías, cuando preguntó, parados en los caminos, y ellos dijeron, no andaremos y no escucharemos. No andaremos y no escucharemos. ¿Verdad? Y ahora vemos que aquí dice, no respondió palabra. ¿Qué podemos responder? No se puede responder nada porque es la verdad. Eso es lo que Dios nos está diciendo en medio de todo este proceso. ¿Hasta cuándo? ¿Y sabe cuál es la contestación de Dios? Hasta que Él diga. Hasta que Él diga. Porque esto es, ¿verdad? Esto es lo que Dios ha permitido para que nosotros nos humillemos, busquemos su rostro, para que Él sane nuestra tierra, para que Él sane nuestros hogares, nuestras vidas. Hay tantas familias que esto está permitiéndolos a tener tiempo de familia. Hay esposos, esposas que no tienen tiempo ni de cenar juntos. Hay hijos que no miran a sus padres porque llegan tarde del trabajo, ¿verdad? Hay tantas cosas que uno deja de hacer. La misma oración, que es lo primordial, la oración, los ayunos, ¿verdad? El congregarse. Mire que hasta ahora también el congregarse es ahora no podemos congregarnos, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad? Y yo he experimentado eso, donde uno, ¿verdad? Uno dice, oh, no voy a ir el martes, voy a ir el jueves, sí. Oh, no voy a ir el domingo, voy a ir el sábado, sí. ¿Ya me entiendes? Como que negociamos con Dios. Y por eso es que Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que aguantar todo eso? ¿Hasta cuándo yo tengo que, verdad, aguantar todo eso y permitir todo, o mejor dicho, ver todo eso? Tolerar todo eso. Dice la palabra que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dice la palabra, ¿verdad? Por eso es que al mundo, esta palabra es para el mundo, para la gente que no conocen a Dios, pero también es para la iglesia. Esto es para la iglesia y yo creo que es más para la iglesia. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros somos la luz. Se supone que somos hijos de luz, dice, y si somos hijos de luz, andad como hijos de luz, dice la palabra. Estos momentos nos llama a reflexionar, nos llama a pensar, a analizar cómo estamos, qué podemos hacer diferente. Ayer el hermano en el estudio lo dijo, ¿verdad? ¿Qué puede causar esto? O te vas a enfriar o te vas a avivar, o te vas a enfriar o te vas a prender. Como dije lo de los carbones. Hay que ser un carbón encendido. Hay que ser un carbón encendido. Hay que marcar la diferencia. Y yo no sé, pero yo siento que muchos en este proceso, si estaban, ¿verdad? Digamos, titubeando, estaban ahí, ¿verdad? Entre sí y no, que quiero dejar la iglesia, que quiero esto, ¿verdad? Generalmente hablando, hermanos,
Muchos van a quedarse cómodos en este ambiente. Muchos van a quedarse cómodos en que, ahorita nadie está yendo a la iglesia. Ya cuando lleguen a ser de que ya pues se calmó esto y todo el mundo puede regresar a la normalidad, van a haber muchos que van a estar cómodos en esta situación. Van a estar cómodos en no ir a la iglesia. Van a estar cómodos en no leer la palabra. Van a estar cómodos en no ver a los hermanos, en no congregarse. Van a estar cómodos. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Dice que el Padre que ama corrige. Dios no está corrigiendo. Dios no está, con la palabra se lo he demostrado. Dios está clamando, Dios está diciéndole a nosotros, está diciéndonos a nosotros. Nos está diciendo que nos humillemos. Nos está diciendo que chequeemos nuestros caminos. Que chequeemos cómo estamos, que analicemos. Y lo más lindo de Dios es que Dios siempre, siempre, siempre quiere lo bueno para nosotros. Somos nosotros los que algunas veces somos muy sabios en nuestra propia opinión. Y no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer, lo que Él quiere hacer. Entonces esta palabra en realidad pues me ha tocado y ¿hasta cuándo? Dice Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús, mi alma te alaba, Dios amado. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mire lo que dice esta palabra. En Lamentaciones 3:37 dice la palabra: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es Dios, hermano, es Dios el que tiene el control. Es Dios el que tiene el control. Mire el 40, nos sigue diciendo: escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no nos perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Dios ahorita está siendo fuerte con la tierra, con el mundo, con el pueblo de Dios. El mundo haciendo todas estas leyes contra la palabra de Dios. El pueblo no haciendo lo que le toca hacer de él, el pueblo de Dios. Dios está molesto. Dios está molesto. Dios está enojado. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hemos visto en la Biblia, hemos visto en la palabra que Dios deja caer el martillo. Pero eso es para el bien de nosotros. Ese es para el bien de nosotros. Pero si tú estás bien con Dios, si tú sabes que estás haciendo las cosas bien, pues glorifica a Dios en medio de todo esto. En medio de todo esto glorifica a Dios. Porque lo que Dios ya determinó se va a hacer. Mira lo que dice aquel 30. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aquí Dios, nada pasa si Dios no lo permite. Ahora, hay cosas que nosotros mismos traemos hacia nosotros mismos. Hay consecuencias. Y esto es lo que estoy hablando yo. Hay consecuencias. Todo esto hay consecuencias. Esto es consecuencia. Pero Dios tiene misericordia. En medio de esto, en medio de la tormenta, Dios tiene misericordia. En medio de la tormenta, Dios tiene misericordia. Y le quiero leer esta palabra y concluir con esto. Se encuentra en Isaías 43:2. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Esta es la esperanza. Dios nos pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo andaréis en dos caminos? ¿Hasta cuándo pensarás que eres listo, que eres sabio en tu propia opinión? ¿Hasta cuándo me vas a poner a mí primero? ¿Hasta cuándo vas a hacer las cosas correctamente? ¿Hasta cuándo vas a tener fe en mí y no en ti? Eso nos dice el Señor a nosotros. ¿Hasta cuándo? Iglesia, despertemos. Iglesia, salgamos de la ceguera espiritual. Iglesia, salgamos de la pereza. A lo que requiere diligencia, no perezoso, dice la palabra. Tenemos que buscar de Dios en espíritu y en verdad. Y este momento es que Dios ha determinado para eso mismo. Que busquemos de Dios en espíritu y en verdad. Que nos metamos con Él. Que busquemos de Él. Para que nosotros podamos ver esa protección. Para que nosotros podamos ver esa victoria. Pero para eso tenemos que estar ahí. Fielmente.
Antes que vaya ahí, quiero leerle, ¿verdad? ¿Qué fue lo que... Y esto es lo que Dios, esto es lo que pasa. Si nos vamos a Lamentaciones 1:18 rapidito, lo que el pueblo le decía a Dios. Jehová es justo. Yo, dice el pueblo, contra su palabra me rebelé. Yo contra su palabra me rebelé. Y eso es lo que Dios está diciendo. ¿Hasta cuándo se van a rebelar contra mi palabra? ¿Hasta cuándo se van a rebelar contra mi palabra? Porque el mundo se rebela contra la palabra de Dios con todas estas leyes que ellos hacen, con todas estas leyes que están en contra de la Biblia, que están en contra de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero el mundo, ese es el mundo sin Cristo. Pero nosotros, la iglesia, también nos rebelamos contra la palabra de Dios cuando no la obedecemos. Nos rebelamos contra la palabra de Dios cuando estamos haciendo lo contrario, cuando no estamos siendo luz, cuando no estamos dando, ¿verdad?, nuestro 100% en buscar las almas. Dando ejemplo, dando buen testimonio. Para que las almas miren de que sí, miren a Cristo en nosotros, ser luz en medio de las tinieblas. Y estos son tiempos de tinieblas. Tenemos que ser luz, hermanos y hermanas. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Eso es lo que el pueblo reconoció. El pueblo reconoció que ellos se habían rebelado contra la palabra de Dios. Y que Dios era justo y que Él estaba dando a cada quien lo que se merece. El mundo no se merecerá lo que Dios está permitiendo. El mundo no se merecerá todas estas cosas. Haciendo, ¿verdad?, burla de la palabra de Dios, del evangelio. Y el pueblo de Dios dormido. Entonces Dios tiene que sacudir. Dios está sacudiendo ahorita. Dios está sacando lo impuro a lo puro y le está diciendo a la gente, despierta. Despierta tú que duermes. Me trae a la mente las 10 vírgenes, que habían 10 vírgenes. Las 10 tenían aceite, pero solo 5 prudentes tenían aceite extra por si se le gastaba. Las otras 5 imprudentes no estaban preparadas. Y esa es la cosa. Esa es la cosa que dice la Biblia, que si estos días no fueran acortados, nadie fuera salvo. Hermano, dice que en estos tiempos hasta los escogidos podrían ser engañados. Hasta los escogidos. Y nosotros somos escogidos, hermano. Porque Dios en su misericordia y su gracia, su Espíritu Santo nos convenció de pecado. Pero hay una promesa de Dios y está en Isaías 43 que dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Mira qué lindo es Dios. Mira qué lindo es Dios. Dios es tan lindo y maravilloso que Él dice que Él está con nosotros. Dice que Él es nuestro formador, que no temamos, que Él nos redimió, que Él nos puso nombre y que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Que cuando pasemos por los ríos no nos anegarán y cuando pasemos por el fuego no nos quemará, ni llama arderá en nosotros. Esas son las promesas. Hay promesas para nosotros, hermanos, pero Dios quiere que cumplamos también las promesas que le hacemos a Él. Dios quiere que cumplamos también con el compromiso de ser llamados hijos de Dios y que pongamos en obra la palabra de Dios, que la vivamos, que nos activemos. Todo esto aquí que está sucediendo ahorita es para eso mismo, para activarnos, para activando. Acuérdense de esto. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy nosotros dejamos esa mentalidad de que, yo soy cristiano, de que nada me va a pasar. Dejamos esa mentalidad de que, que lo haga otro. Yo trabajo, yo estoy cansado, yo esto. Dios nos mandó a ser embajadores
de su reino. Dios nos mandó a expandir el evangelio, a pregonar el evangelio. Dios nos mandó a que seamos luz. Dios nos mandó a dar testimonio de Él. Dios nos mandó a hacer libros abiertos. Dios nos mandó a ganar almas y a robárselas al enemigo. Eso es lo que nos mandó Dios. Y Dios nos está preguntando a todos nosotros, al pueblo de Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a despertar de ese sueño espiritual? ¿Hasta cuándo vas a ponerme a mí primero? ¿Hasta cuándo vas a ser obediente a mi palabra? ¿Hasta cuándo? Y nosotros tenemos que coger eso y analizarnos y pensar y decir, ¿cómo está mi vida con Dios? Y si hay que componer algo, si hay que hacer algo mejor, pues hagámoslo, hermano. Aquí ninguno somos perfectos, todos somos imperfectos, solo Dios es perfecto, pero podemos hacerlo mejor, como dice la pastora. Podemos hacerlo mejor y eso es lo que Dios nos está diciendo. Estos momentos, estos tiempos es para que nosotros analicemos cómo estamos y pues esta palabra me habló mucho. No pensé que me iba a extender tanto, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y seguimos para adelante en el Señor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que confiemos en Dios y seguimos orando, clamando y que Dios tenga misericordia de nosotros, pero sobre todo, como dice, nos tenemos que humillar, tenemos que buscar de su rostro, tenemos que regresar a esos tiempos, tenemos que regresar al principio donde nosotros era esa senda antigua, donde orábamos tal vez más de lo que oramos ahorita, donde ayunamos tal vez con una hambre, con una sed de su palabra, de su presencia. Tenemos que regresar a eso, a las vigilias. Tenemos que regresar a lo que nosotros nos ha traído hasta este momento, ¿verdad? Tenemos que regresar a eso, hermanos. Que Dios los bendiga y seguimos para adelante.